Correspondencias. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Correspondencias. Hoy vamos a hablar de Antonin Artaud. En particular vamos a hablar de ese día de 1937 en el que fue privado de su libertad, ese día en el que le ponen una camisa de fuerza y lo encierran en un manicomio y comienza un largo y tortuoso peregrinaje por diversas instituciones psiquiátricas hasta 1946, cuando es finalmente liberado eh, en un estado de deterioro tal que apenas 3 años más tarde, en 1949, muere. Eh, Esta sin duda es la etapa más trágica dentro de la vida de este extraordinario creador, de este extraordinario poeta, que dejó una huella imborrable en el teatro moderno, que sigue ejerciendo influencia en el teatro contemporáneo y cuya vida de por sí estuvo ligada al tema de la tragedia, del dolor, del drama. Y creo que puede ser interesante estudiar, como digo, ese día en el que comenzó este largo confinamiento de 9 años. Pero vamos a comenzar como siempre recordando al personaje. Artaud nació en Marsella el 4 de septiembre de 1896, alrededor de las 8 de la mañana. Así que sabemos que era Virgo con ascendente en Libra y luna en Cáncer. El primer planeta que encontramos cuando revisamos su carta natal, el primer planeta a partir del ascendente es Quirón, un planeta que está asociado con la enfermedad y con el dolor. Eh, lo encontramos en la casa 1, que es la casa de la identidad, y que también es una casa que está asociada a experiencias significativas de los primeros años de vida. Y efectivamente, el dolor y la enfermedad configuraron buena parte de la identidad de Artaud y comenzaron cuando tenía apenas 5 años con un grave ataque de meningitis del que estuvo a punto de morir y que sumergió súbitamente y de forma literal a ese niño de 5 años que era en ese momento en un abismo de dolor. Si pensamos en lo que significa semejante experiencia a tan temprana edad, no es de extrañar que le hayan quedado secuelas de por vida, tanto físicas como psicológicas. Por una parte, un dolor físico casi constante que lo acompañaría toda la vida, y por la otra, una tendencia a desarrollar pensamientos de naturaleza paranoica. La fuerza de Quirón en su carta está amplificada al, al estar en cuadratura con la Luna, que es el indicador más importante después del Sol, que es un indicador que de por sí está asociado a la infancia y que además en esta carta ocupa el lugar más elevado. Es decir, en la carta de Artaud nos encontramos con una cuadratura, que es el más tenso de todos los aspectos, entre el primer planeta de la carta, que es Quirón, y el planeta más elevado, que es la Luna. Este tipo de tensiones entre el primer planeta y el planeta más elevado suelen representar aspectos extremadamente significativos para la configuración de la personalidad. El otro rasgo característico de Artaud, además de este dolor físico que alcanza el nivel en su vida de dolor existencial, fue el tono violento, agresivo, podríamos decir incluso demoledor, que atraviesa toda su obra y que la convierte en una ininterrumpida guerra contra el pensamiento y los valores convencionales. No en balde, su mayor influencia en el teatro moderno gravita alrededor de un concepto suyo llamado el teatro de la crueldad, una propuesta cuyo eje central es someter al espectador a impactos emocionales violentos, de modo que quede marcado por la obra. En uno de sus manifiestos él escribe que el espectador que viene a una obra suya, el espectador que va a una obra suya, sabe que no solamente su espíritu, sino también sus sentidos y su carne están en juego. Esta vertiente agresiva que busca impactar, que busca dejar huella, nos lleva a la cuadratura entre su Sol, que es el principal de los indicadores planetarios y que además representa la manera de estar en el mundo, a esa conjunción entre Marte y Plutón que encontramos en su carta. Marte es el planeta de la agresividad, Plutón es el planeta de las experiencias extremas, la combinación de ellos dos puede resultar explosiva
y esa combinación se encuentra precisamente en cuadratura con el Sol, que como dije tiene que ver con la manera de estar en el mundo. Pero no solo tenemos que su Sol y su Luna, los dos indicadores planetarios principales, reciben esas respectivas cuadraturas de la conjunción Marte-Plutón por un lado y de Quirón por el otro, sino que cada uno de los dos planetas se encuentra en el punto medio de la configuración que involucra al otro. Es decir, el Sol está en el punto medio entre la Luna y Quirón, y la Luna está en el punto medio entre el Sol y Plutón. Cuando un planeta se encuentra en el punto medio entre otros dos, se conecta con esos otros dos planetas y recibe la influencia de esos otros dos planetas. Así que en este caso, algo que resulta realmente notable es observar cómo los dos grandes temas que se entremezclan en la vida de Artaud, el padecimiento físico por un lado y la agresividad por el otro, se encuentran igualmente entremezclados en su carta natal. Mención especial merece la casa 12 de Artaud. En ella encontramos solamente dos planetas, pero se trata de dos planetas sencillamente fundamentales. Por una parte Mercurio, que está asociado al pensamiento y a la comunicación, y por la otra Venus, que es el planeta que tiene que ver con el arte y con la belleza. Son dos planetas personales y eso los haría importante en cualquier carta, pero por esas asociaciones con la comunicación y con la belleza se vuelven esenciales al estar hablando de la carta de un escritor y más todavía de la carta de un poeta. Por otra parte, resulta que Mercurio es el regente de Virgo, es decir, es el regente del signo del Sol de Artaud, y Venus es el regente de Libra, es decir, es el regente del signo ascendente de Artaud. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la manera de estar en el mundo, que es el Sol, como la forma de ver ese mundo y de relacionarse con ese mundo, que es el ascendente, ambos aspectos son tributarios de los temas asociados a la casa 12. Podemos decir que Artaud habita el mundo y ve el mundo en conexión constante con la casa 12. Por otra parte, podemos observar que Mercurio y Venus se encuentran en recepción mutua. Dos planetas están en recepción mutua cuando cada uno de ellos está en el signo regido por el otro. Como en este caso, que Mercurio está en Libra, que es un signo regido por Venus, y Venus está en Virgo, que es un signo regido por Mercurio. Cuando dos planetas están en recepción mutua, se crea una alianza entre ellos que refuerza dentro de la carta la expresión de ambos planetas. Por último, si observamos la cadena de dispositores, es decir, la forma en la que se van enlazando entre sí los planetas según sus relaciones de regencia zodiacales, veremos que todos los planetas en la carta de Artaud, con la única excepción de la Luna, desembocan al final, según esa cadena de dispositores, en la recepción mutua entre Mercurio y Venus, elevando de forma sustancial el protagonismo de ambos planetas y por lo tanto el protagonismo de esa casa 12 en la que se encuentran. Este protagonismo de la casa 12 resulta extremadamente consistente con la presencia de los temas asociados a esa casa en la vida de Artaud. Podemos describir la casa 12 como la casa del olvido de nosotros mismos y la fusión con algo más grande que nosotros, un tipo de experiencia que podemos encontrar a través de los caminos de la espiritualidad o de las búsquedas de trascendencia o de la ayuda al prójimo o el contacto con la naturaleza, pero que también se pueden experimentar a través del alcoholismo, la drogadicción, la locura o las actitudes autodestructivas. Y tenemos que las inquietudes espirituales y el misticismo fueron dos aspectos que lo acompañaron toda su vida. Estamos hablando de un anhelo de totalidad que tomó por momentos la forma de una intensa identificación con el cristianismo, pero que principalmente lo canalizó a través de sus búsquedas de una forma de arte absoluta y trascendente. Del mismo modo, en consistencia con estos temas de la Casa 12, llama la atención el tiempo que pasó en México conviviendo con poblaciones indígenas y con sus ritos en un intento de recuperar los vínculos originales con la naturaleza. Por el lado de las drogas, tenemos que ese también fue
un aspecto recurrente en la vida de Artaud, que comenzó acudiendo a ellas en busca de alivio para esos dolores crónicos que tenía desde niño, pero que pronto desarrolló fuertes adicciones que deterioraron su salud tanto física como mentalmente. En particular, tuvo que someterse varias veces durante su vida a tratamientos de desintoxicación por su adicción a la heroína. La casa 12 también está asociada al mundo de los sueños y a la conexión con el inconsciente. Y resulta que Artaud fue un representante fundamental del surrealismo, un movimiento que precisamente hunde sus raíces y buena parte de su búsqueda en ese mundo de los sueños y en las imágenes del inconsciente que emergen a través de ello, algo que está claramente reflejado en sus escritos. Por último, la casa 12 se asocia también con el sentimiento de estar separados del resto de la humanidad, algo que la vincula con todos los espacios de confinamiento como las cárceles, los hospitales o los manicomios. Con frecuencia, Artaud aludía a esa sensación de separación del resto de la humanidad en sus poemas, pero es la vivencia literal del encierro en un manicomio lo que nos lleva a la fecha que mencionaba inicialmente. Había viajado a Irlanda en agosto de 1937, en una de esas delirantes búsquedas de contacto con lo trascendente. Allí fue acusado de traspasar los límites de la marginalidad y lo deportaron el 28 de septiembre. Antes de finalizar ese viaje de 2 días que lo regresaba a Francia en contra de su voluntad, Artaud asumió una actitud particularmente violenta y para controlarlo, los tripulantes le ponen una camisa de fuerza. Al llegar a Francia, lo encierran en un manicomio, dando comienzo a esos 9 años de peregrinaje por distintas instituciones psiquiátricas. 9 años en los que las razones médicas se entremezclaban con el rechazo que los poderes establecidos, que el pensamiento convencional tenían hacia esas subversivas formas de expresión artística que él manejaba. Neptuno es el planeta naturalmente asociado a la casa 12. Si observamos el cielo de ese momento que da inicio a su encierro, lo primero que notamos es que Neptuno le hacía conjunción a la cúspide de esa casa, amplificando la relevancia de todos sus temas. Es decir, que la más extrema experiencia de casa 12 en la vida de Artaud ocurrió precisamente cuando entraba en ella el planeta que le está naturalmente asociado. Como Neptuno tarda casi 200 años en darle la vuelta al zodiaco, estamos hablando del tipo de tránsito que ocurren una sola vez en la vida, durante un breve periodo, si es que ocurren, porque no todo el mundo vive un contacto de Neptuno a la cúspide de su casa 12. Pero resulta que Neptuno no solo estaba en conjunción con la cúspide de la casa 12 de Artaud, también estaba haciéndole cuadratura a su Neptuno natal, algo que termina de elevar la tensión del momento en relación a estos temas de casa 12 a unos niveles extremos. Pero hay mucho más. Durante ese viaje de regreso a Francia, Mercurio, el regente de su sol, estaba entrando también en la casa 12, uniéndose por lo tanto al Neptuno en tránsito en esa cuadratura con el Neptuno natal. Al mismo tiempo, Marte, que es el planeta de la agresividad, desde la casa 3, que dicho sea de paso está asociada a los viajes cortos, le estaba haciendo un quincuncio, que es un aspecto incómodo, a su luna natal. Y resulta que este ataque de agresividad que precipitó el internamiento de Artaud estaba ocurriendo en un viaje corto entre Irlanda y Francia. Ya sabemos que la luna de Artaud era un punto particularmente sensible de su carta natal, tanto por la cuadratura que recibía de Quirón como por estar en el punto medio entre el Sol y Plutón. Pero en la fecha que estamos estudiando, Plutón se encontraba muy cerca de la Luna, algo que la sometía a una enorme presión adicional. Es cierto que ya había pasado el punto de mayor intensidad de ese contacto Plutón-Luna, pero justo en ese momento, la Luna en tránsito, que es el más rápido y por lo tanto el más individualizador de los indicadores planetarios, estaba pasando por esa misma zona de su carta, llevando al límite el estado interno de Artaud. Entre esto y los tránsitos mencionados antes de Mercurio y de Marte, la singularidad y la carga significativa de ese momento se incrementan de forma sustancial.
Por último, Saturno, que es el planeta asociado a las restricciones y a los límites, desde la casa 6, que está asociada al cuerpo, le estaba haciendo oposición a esa pareja de Mercurio y Venus en casa 12 de la que ya habíamos hablado. Es decir, le estaba haciendo oposición tanto al regente del Sol como al regente del ascendente, siendo además exacta la oposición al punto medio de ambos planetas. Esta es sin duda una imagen impactante de la pérdida de libertad en general, pero que describe de forma particularmente clara la idea de restricción física extrema que podemos asociar a esa camisa de fuerza que le fue impuesta en el viaje y que prefiguró su vía crucis de los siguientes 9 años. Es mucho más lo que podría señalarse, pero para no extendernos excesivamente lo voy a dejar hasta aquí. Además, creo que todo lo que hemos revisado es suficiente para evidenciar que en general, entre la vida de Antonin Artaud y su carta natal, pero de una forma particular, entre ese episodio de la pérdida de su libertad y los indicadores astrológicos de ese mismo momento, podemos distinguir un extraordinario y consistente conjunto de correspondencia.